aquí nací. El hermano Gustavo fue uno de mis mentores aquí en el homilética. Y pues aquí estoy, hermanos, y pues espero, no sé si les guste, no lo sé, solamente Dios sabe, pero vamos a echarle ganas, hermanos, y aquí estoy, aún a pesar de todo, de todo lo que viene en contra de uno y de la iglesia, pero aquí estoy, hermanos, y pues la gloria para el Señor. Un aplauso al Señor, hermanos. Le prometí al Señor que me iba a portar bien, pero no sé si me vaya a portar bien, hermanos. La mera verdad. No se crean. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y acompáñenme a leer Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9. Este es un mensaje dirigido al liderazgo, pero no solamente al liderazgo, a los que están sirviendo, sino que a la iglesia en general. Todos somos llamados, todos somos enviados y todos debemos de servir. Amén. El nombre de mi mensaje es sobre el liderazgo de Josué. Solamente abarqué solo una pequeñísima parte de lo que es el liderazgo de Josué. El libro de Josué es extenso, se han escrito libros, manuales sobre el liderazgo de Josué, así es que solamente he tomado una parte y espero sea de edificación. El título que le puse a este mensaje es una pregunta: ¿qué es lo que miras? ¿Gigantes o la mano de Jehová? Amén. Ese es el mensaje. ¿Qué es lo que miras tú? ¿Gigantes, obstáculos, problemas o la mano de Jehová? Amén. Vamos a leer Josué 34:9. Esta es la historia de Moisés cuando él ya va a morir. Él oró por Josué, le impuso las manos, dice la palabra de Dios, y fue enviado como líder. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, Señor Santísimo, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Permítenos, Señor, estar una vez más en tu presencia, y te damos, Señor, las gracias porque nos has permitido estar aquí de nuevo, Señor. Estando aquí en tus atrios, estando aquí, Señor, en este púlpito, Señor, que es santo, Señor, y me he subido, Señor, con temor y temblor, Señor, no adulterando tu palabra, no torciéndola, Señor Santísimo, Señor, sino que sea tu palabra viva y eficaz, Señor Santísimo, para que corte todo corazón, para que quebrante, Señor, ese corazón de piedra, Señor, como martillo, y que seas tú, Señor, transformando nuestros corazones. Te alabamos y glorificamos, Señor Santísimo, y prepara los corazones para que reciban esta palabra, Señor, y la pongamos por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De ahí nos brincamos, hermanos, a Números 13. A Números 13, y de ahí vamos a partir. Solamente es poquito lo que quiero dar. La palabra de Dios aquí nos está enseñando. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Discúlpenme. La palabra de Dios aquí nos muestra cómo Josué fue enviado. Le impusieron las manos, oró por él, y dice que el pueblo le obedeció como a Moisés le habían obedecido. Entonces Josué, como un líder nato, como un líder que él presentaba desde su niñez, desde su juventud, el pueblo de Israel le obedeció. Entonces, si todos sabemos la historia de él, el Señor hizo grandes maravillas a través de Josué. Josué, antes de llamarse Josué, él tenía otro nombre. Él se llamaba Oseas, pero Moisés le cambió el nombre. Oseas significa salvación, pero Moisés le puso Josué, y Josué significa Salvador. Amén. La pregunta es de que no nada más existía Josué como líder, había otro líder que caminaba a la par de Moisés, y era Aarón.
La pregunta es, ¿por qué si Moisés, por qué no traspasó el negocio a la familia? ¿Por qué no Moisés le traspasó el liderazgo de ir a entregar la tierra prometida a Aarón? ¿Por qué? Pues yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué no se lo dice a Aarón? Si Aarón y Moisés pues eran hermanos. Podemos recordarles que cuando Moisés subió al monte, Aarón se quedó abajo y él hizo lo que el pueblo les dijo que hicieran. El pueblo le dijo, mira, traemos este oro, haznos un becerro, haznos un Dios al que nosotros adoremos y ponle Jehová. Entonces Aarón hizo lo que el pueblo le dijo. Entonces el Señor no eligió a Moisés por la simple y sencilla razón de que el liderazgo no debe de hacer lo que el pueblo le dice. El pueblo no puede decirle al líder qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque para eso está la palabra de Dios. Para eso el líder, el pastor, tiene como su cabeza al Señor Jesús. Porque muchas veces el liderazgo, el pueblo le puede decir al liderazgo lo que tiene que hacer. Entonces, y puede hacer el liderazgo. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo del Señor había... En aquel tiempo el pueblo había murmuradores, había gente envidiosa, y entonces ellos hablaban conforme a lo de su corazón. Entonces yo no estoy hablando de ustedes, pero entonces nos debemos de cuidar de... Por eso el pastor, cuando él nos ha dicho que él no recibe mensajes de nadie. O sea, sí le podemos decir, oiga pastor, ¿por qué no? Como le dije de la campaña, dije, oiga pastor, quiero, ahorita que va a venir el hermano Waldo, que hacemos hacer una campaña. Y dijo, correcto, vamos haciéndolo. Pero yo no le puedo ir a dar, pastor, es que usted tiene que hacer esto, es que hay que traer a la Garimita y Costel para entretener a la gente. Entonces ahí ya estamos, ya es un mensaje torcido, es un mensaje que para nada va a edificar. Entonces es lo que hace el pueblo de Dios. Entonces el pastor nos ha dicho que muchos han venido y le han dicho qué es lo que tiene que hacer con la iglesia, con la novia del Señor, que somos nosotros, pero el pastor sabiamente, por eso es pastor, y nosotros no vamos a poder igualar 30 años de servicio del pastor, de su sabiduría, de las aflicciones que él ha pasado, de la experiencia que él tiene como pastor. Nosotros en 4 años que yo tengo, yo no le puedo venir a decir al pastor qué es lo que tiene que hacer, porque él solamente sabe lo que él va a hacer. Amén. Ahí vamos bien. Dice Números 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Hermanos, Moisés envió a 2 espías a reconocer la tierra prometida. Nosotros, hermanos, como pueblo del Señor, nosotros somos enviados. No solo por el pastor, porque el pastor siempre nos está repitiendo, vayan y vayan y vayan. No solamente por el pastor, sino por el Señor Jesucristo en Mateo 28, la gran comisión. Todos nosotros somos enviados, hermanos, a ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar a las naciones, de presentar el Evangelio gratuitamente, sin cobrar. Hay muchos que cobran el Evangelio, hay muchos que cobran por llevar lo que han recibido de gracia. Entonces, eso es lo que nos ha mandado, ir a predicar el Evangelio. Números 13 del 27 al 33. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek habita, el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y los que parecíamos a ellos. Hermanos, aquí estamos viendo la situación de dos visiones. Aquí hay dos visiones, hay dos mentes y hay dos tipos de espíritu. Uno era el pueblo, fueron y reconocieron y regresaron ya con todas las pruebas. Ir así, traían un racimo de uvas bien grandototas. Dijeron: sí, es una tierra que fluye leche y miel. Pero hay un problema. La iglesia siempre, el pueblo rebelde siempre, que hay gigantes. El título que el Señor me dio para este tema es: gigantes o la mano de Jehová. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios mira en este momento? En este momento estamos viendo sillas vacías. Podemos ver con nuestros ojos sillas vacías, pero ¿qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que debe de ver el líder nato? ¿Qué es lo que debe de ver? Sí, estamos viendo sillas vacías, pero un líder lo que tiene que hacer es: sí, vemos sillas vacías, pero vamos a predicar el evangelio. El líder no es para que se siente y que los demás tomen la iniciativa, y el líder se tiene que sentar y esperar a ver qué pasa. Ese no es el liderazgo, hermanos. Ese no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es que si estamos viendo gigantes, si estamos viendo juvenil, hay que ponernos las pilas. Hay que ponernos las pilas para ir y predicar el evangelio. El líder nato no es una persona que mira los obstáculos y dice: pues no hay nada que hacer. El líder Josué, Caleb, ellos vieron la mano del Señor. Ellos no vieron gigantes, ellos vieron la tierra prometida. ¿Qué es lo que nos dijo el Señor que nos prometió Jesucristo para la iglesia? El Señor dijo que se iba a llenar esta iglesia. Y aunque muchos no crean, el Señor va a llenar su iglesia. No sé cómo le va a hacer. Yo le he creído al Señor, estoy aquí. ¿Qué está pasando en mí? No lo sé, ni yo sé qué es lo que me está pasando. Pero el Señor me ha puesto a servir, me ha puesto en el corazón de ver la situación en la que estamos. Yo ya no puedo estar sentado ahí en esa banca, ahí estar sentado y mirar la situación, cómo los hermanos se están enfriando y se están yendo. Es doloroso, hermanos. Es doloroso ver cómo la iglesia cada vez se desintegra. Es doloroso ver cada vez cómo los hermanos murmuran entre sí y dicen: no, esta iglesia ya no tiene salvación. Esta iglesia en cualquier tiempo va a desaparecer. Es lo que murmuraba el pueblo. Es lo que murmuraba el pueblo de Israel. No hay nada que hacer. Hay gigantes, hay problemas. Son más grandes que nosotros. Muchas veces, hermanos, vemos las situaciones antes que nosotros, pero es más grande el Señor, hermanos. Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Nosotros hemos sido puestos para ir a predicar el evangelio, para llevar el evangelio, para creerle al Señor, no creerle a nuestra vista. No debemos de creer a lo que miramos, no debemos de creer a lo que escuchamos, no debemos de creer a todo lo que nos dicen, hermanos. Es tiempo, hermanos, de que cada uno de nosotros tome ese rol que el Señor nos ha puesto, que si somos el cuerpo de Cristo, que el que le tocó ser mano, pues que haga la función de mano. Si el que le tocó la función de ser evangelista, que haga la función de evangelista. El que le tocó, el que repartió el Señor ministerio de profeta, pues que haga labor de profeta, hermanos. Para eso nos mandó el Señor, para eso Él repartió los 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Pero si no funcionan esos 5 ministerios, ¿cómo va a ser edificada la iglesia? Nosotros estamos puestos, hermanos, para que veamos de diferente manera las situaciones. Si cada uno de nosotros hemos sido llamados como líderes, hermanos, debe de haber un pesar en nosotros en ver cómo la iglesia se está yendo, en ver cómo afuera los hermanos, cómo las almas se están perdiendo. Salíamos a evangelizar con la hermana. Hay tanta necesidad, no lo puedo creer. Tanto tiempo que dejé de ir a evangelizar, no lo puedo creer. ¿Por qué lo dejé, hermanos? Fuimos a evangelizar, hay mucha necesidad.
fuimos al área donde vive el hermano Víctor 16 y el Spurgeon. Le predicamos a uno que se pone siempre en su con su troquita le llamamos, yo la conozco como cucarachas, esas troquitas que venden dulces y todo eso. Le predicamos, creyó en el Evangelio, aceptó al Señor Jesucristo. Había una viejita que tenía necesidad, iba a dejar unos papeles, se le acababa de morir su sobrina. Oramos por ella, se fue bien contenta, abrazó a la hermana, le dijo muchas gracias. Esa necesidad no hay en el pueblo, esa es la necesidad que debemos de ir a predicar el Evangelio. Ya basta, hermanos, de estar sentados cómodos en esas sillas, hermanos. Ya, yo creo que ya es tiempo de cada uno de nosotros capacitemos y meditemos qué es lo que queremos hacer en esta iglesia. He escuchado yo anteriormente mucho de liderazgos que hizo división, liderazgos que murmuraban, liderazgos que ponían al pueblo contra el pueblo. Pero es tiempo, hermanos, de que cambiemos ese tipo de liderazgo. Es tiempo de que cambiemos esa mentalidad. Es tiempo de que cambiemos esas circunstancias, hermanos. Es tiempo de que en vez de estar divididos, estemos unidos. Yo fui, hermanos, a ese congreso que tuvo el hermano Joel, allá en Long Beach. Yo fui y me gustó una predicación que pasó el hermano... ¿Cómo se llama este hermano? No recuerdo el nombre del hermano, te voy a echar mentiras. Pero él habló sobre la unidad, la diferencia entre la unidad y la uniformidad. La uniformidad es cuando yo quiero que ustedes sean como que yo quiero que ustedes se vistan, porque si yo me pongo corbata, todos se tienen que poner corbata. Que si yo quiero que nada más se canten 3 alabanzas, pues 3 alabanzas tienen. Y eso es uniformidad, y eso es un daño en la iglesia, hermanos, porque todos vemos los defectos de los demás. ¿Por qué? Porque queremos que los demás sean como nosotros. Y no podemos ser, hermanos, no podemos ser iguales a los demás. Es imposible, hermanos, que nosotros seamos iguales a los demás. Pero sí debemos de tener el mismo espíritu, hermanos. Eso sí debemos de tener el mismo espíritu. Tenemos de tener unidad. La uniformidad no sirve, hermanos. La uniformidad nos pone en contra. La uniformidad divide. ¿Por qué? Porque queremos que los demás sean como nosotros. Y ese mensaje lo dio ese pastor. Y yo, la verdad, me gustó. Me gustó porque es verdad, hermanos. Yo no puedo pretender que ustedes sean muy, pero sí debemos de tener la unidad en el espíritu. Caleb y Josué tienen otra visión como líderes. Ellos no vieron esos problemas. Ellos dijeron, vamos, subamos, porque el Señor nos la va a entregar. Pero el pueblo decía, no, ahí no tenemos nada que hacer, son gigantes. La visión de la gente, este cuadro comparativo lo saqué de ahí. La visión de la gente es, no hay nada que podamos hacer. La visión de Caleb y de Josué, veamos las alternativas. Fíjese la diferencia. El pueblo dice, se enfoca en los problemas, y Josué y Caleb se enfocaron en las posibilidades. El pueblo cree en lo que mira, y Josué y Caleb creyó a Jehová. El pueblo fue pesimista, mas Caleb fue optimista. El pueblo espera que otros comiencen, pero Caleb y Josué tomaron la iniciativa. Ese es un cuadro comparativo, hermanos, en el cual cómo el pueblo está dividido de la mente de Cristo. ¿Por qué de la mente de Cristo? Porque Josué y Caleb tenían la mente de Cristo, hermanos. Ellos sabían que el Señor ya había entregado esa, nada más tenían que subir y pelear. Se llama el mensaje, ¿qué es lo que tú miras? ¿Gigantes o la mano de Jehová? ¿Qué ustedes lo que miran, hermanos? ¿Sillas vacías? Y se van a desanimar porque cada vez son menos. Eso es lo que nos va a desanimar y de ya no venir a la iglesia. Hay muchos que han dejado de venir porque dicen,
La iglesia ya no tiene cura, la iglesia ya va a desaparecer, damos un año, no sé, ya hasta les pidieron el lugar. Dan por terminada la iglesia, dan por terminada la obra del Señor, pero no es así, hermanos. El Señor tiene promesas para esta iglesia, así como tenía el pueblo de Israel tuvo promesas, también el Señor tiene promesas para nosotros. Ni el Hades va a prevalecer contra nosotros. Nosotros somos la iglesia. ¿Por qué le tenemos miedo al Hades? ¿Por qué le tenemos miedo a que los hermanos se están yendo y entra el pánico con nosotros? Porque nos dejamos ver por nuestra visión. Empezamos a faltar, empieza el desánimo entre los demás, ese desánimo se empieza a contaminar en toda la iglesia, hermanos. Y no debe de ser así. Esto yo lo he aprendido desde que yo esto lo aprendí aquí. Son prédicas que se dan una tras otra. Yo lo que les estoy dando, yo lo escuché aquí. No les estoy hablando de que me las haya sacado de la manga o que tenga yo la gran revelación del año. No, hermanos. Pero así es, hermanos. Tenemos que echarle ganas, tenemos que ayudar al pastor. El pastor ya se siente cansado. Él ya está esperando que alguien se levante, que alguien mire la situación de la iglesia para él poder entregar su pastorado, para él entregar su liderazgo. Pero ¿a quién se lo va a dejar? ¿A quién se lo va a dejar? ¿Quién de nosotros estamos preparados para recibir ese cargo? Si el pastor viera a alguien que estuviera capacitado para entregar ese cargo, lo hubiera entregado, hermano. Pero no ha visto quién. Y gloria a Dios, porque Él no se deja ver por las apariencias. Entonces Él está esperando que alguien, podemos ser cualquiera de nosotros, pero Él ya está cansado, hermanos, y debemos de apoyarlo, de ver la situación, de mirar las hojas, debemos de ver la situación con los ojos de Jesucristo, con los ojos de que Él miraba cómo el pueblo se perdía. Entonces Él bajó y miró la situación de las personas y predicó el Evangelio. Él fue y predicó el Evangelio. Sigamos leyendo. El líder no desfallece cuando la iglesia entra en conflicto. Ese es el líder, hermanos. Un líder no debe de desfallecer cuando la iglesia entra en conflicto, no debe de entrar en ese conflicto, no debe de entrar en ese chisme, no debe de entrar en ese pesimismo. El líder no abandona el barco cuando aparentemente se está hundiendo. Muchos líderes de nosotros hemos abandonado el barco, hemos abandonado el liderazgo. ¿Por qué? Porque miramos ya, nos hemos enfriado, hemos caído en rebelión, hemos caído en el pecado y hemos entregado el liderazgo, hermanos. Muchos han ido de la iglesia porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren en la iglesia. Y no es así, hermanos. Esto no va a funcionar así. Por eso tenemos un pastor, para eso tenemos un líder. Es el pastor Efraín. Entonces, debemos de cambiar nuestra manera de pensar, hermanos. Debemos de ya no mirar las situaciones, ya dejemos de mirar gigantes, hermanos. Debemos de mirar mejor la mano de Jehová. Debemos de mirar mejor lo que el Señor va a hacer en esta iglesia. Eso sí trae confianza. El líder no mira las bancas vacías y se desalienta a los demás. Él mira las promesas de Dios e invita a la iglesia a evangelizar. Un líder, hermanos, como Caleb, él no miraba gigantes. Él no miraba las situaciones que decía que los podían hasta aplastar porque parecían como langostas. Langostas son los chapulines esos. Imagínense cómo estaban los gigantes. Pero Caleb y Josué no temieron, hermanos. Usted y yo somos unos Josué y unos Caleb en potencia, pero necesitamos creer.
Necesitamos creer en las promesas del Señor Jesucristo. Necesitamos de creer y depositar nuestra confianza en Él, que Él lo va a hacer. Nosotros somos Josué y Caleb en potencia. ¿Sabe lo que significa Caleb? Porque yo quise como profundizar poquito, porque a veces los nombres edifican, hermanos. A veces el Señor nos predica a través de los nombres. Y fíjese, no va a ser esta la excepción. Caleb significa audaz. Amén. Caleb significa audaz. ¿Y qué es audaz? Audaz es una persona que toma riesgos sin importar las dificultades. Número 13. Eso lo saqué del diccionario. Eso yo lo saqué del diccionario, hermanos. Caleb significa audaz, y audaz significa persona que toma riesgos sin importar las dificultades. Vamos a ver Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Es audaz, le está haciendo honor a su nombre. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Está haciendo audaz, hermanos. Debemos de tomar decisiones, tomar riesgos como iglesia, pero que no nos importen las dificultades y las circunstancias, y miremos los gigantes, miremos todo lo que tengamos en contra de nuestra, en que la iglesia, todo lo que tenga en contra, demonios, principados, problemas, murmuraciones, chismes, contiendas, divisiones, apostasía. Debemos nosotros ir y predicar el evangelio, de ir y predicar a las naciones. Está bien fácil ir a predicar el evangelio. ¿Sí o no, hermana? Amén. Amén. Está bien fácil ir a predicar el evangelio. Debemos de ir a dar esa palabra de aliento. El Señor ya, ¿qué decía el cantito? De norte a sur, a predicar, porque el Señor ya entregó la ciudad. El Señor ya le había entregado a ellos la ciudad, el pueblo que iban a repartir. El Señor ya nos dijo, ya los campos ya están buenos para ir a cegar. Nada más faltan obreros. Nosotros somos obreros, hermanos. Todos nosotros somos obreros. Y el obrero nunca se va a quedar sin paga, hermanos. Sabemos que allá arriba en el cielo nosotros, nuestra paga ahí la vamos a tener. Tal vez el pastor no nos pueda dar $100 por cada uno que traigamos, pero el Señor allá nos va a recompensar. Cada vez que nosotros vayamos y predicamos el evangelio y que un alma se arrepienta, hermanos, allá nos están apuntando todo lo bueno nos están apuntando, también lo malo, pero usted no se preocupe. Mejor hay que hacer cosas buenas, ir y predicar el evangelio. A eso nos mandó el Señor. Vámonos al Números 14 del 1 al 5. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, dejemos de murmurar en contra del pastor, en contra del liderazgo. El pueblo murmuró en contra de su líder. No debemos estar ya murmurando en contra de nuestro líder, de nuestro pastor. Yo he escuchado, no, es que si el pastor hiciera esto, es que si el hermano hiciera esto, es que si el hermano Rodrigo hiciera esto, no, si es que el hermano debe de ser esto, debe poner esto. Hermanos, dejemos de murmurar. Él es el pastor, Él va a dar cuentas de lo que Él haga. Nosotros no vamos a dar cuentas de lo que Él haga. Él va a dar cuentas, y todavía el Señor le añadió más, va a dar cuenta por cada uno de nosotros, el pastor. Y todavía si nos atrevemos a murmurar en contra de Él. No debemos de murmurar, hermanos, en contra de nuestro pastor. Él es sabio, hermanos. Él la experiencia la tiene. ¿Cuándo vamos a superar 30 años de servicio? ¿Cuándo yo voy a superar? Tengo 4 años. Yo le voy a tener que decir al pastor lo que tiene que hacer con su iglesia. Cuando él ya tiene la experiencia, 30 años. Me falta mucho, hermanos. Me falta muchísimo camino que recorrer.
pero debemos de cambiar nuestra mentalidad de murmurar en contra del pastor. Si el pastor él quiere hacer algo, debemos de apoyarlo, no murmurar en contra de él, debemos de apoyarlo. El pueblo de Israel no apoyó, sino que dijo, ojalá muriéramos. Ojalá muriéramos. Muchas veces el pueblo dice, mejor que se deshaga la iglesia. Preferimos morir, hermanos. Preferimos que la iglesia desaparezca en vez de ponernos a trabajar. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarnos sentados, ver cómo la iglesia entra en conflicto, tal vez en desesperación, pero nos sentamos y preferimos morir. Así no debe de ser, hermanos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ahí estoy seguro, hermanos, que ese capitán ya lo tenían hasta en la mente, Aarón. Ese cuate sí es chido, ya no se hizo un becerro, que no nos regrese a Egipto. Hermanos, a veces el liderazgo no tiene que hacer lo que el pueblo les dice, porque a veces el pueblo se equivoca. Por eso el Señor ha puesto líderes, el Señor ha puesto al pastor. Nos debemos obedecer, debemos de tener la visión del pastor. Yo les digo, yo la verdad no sé, si ustedes me preguntaran y yo les tendría que expresar lo que me está pasando, en verdad no sé qué me está pasando, pero me está pasando algo. El Señor me lo dijo ahí. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué siento esto de trabajar y echarle ganas? Y nunca me esperé yo una respuesta del Señor, pero el Señor me respondió y me dijo, porque he escuchado la oración de tu pastor. Imagínense, yo ese día temblaba, me tocaba predicar, no podía ni agarrar, estaba temblando, hermanos, de esa presencia que yo tenía, estaba llore y llore. Y el pastor, hermano, se desgasta por nosotros para que nosotros miremos la situación, miremos nos acomodemos a su visión. La visión que el Señor le ha dado al pastor es para que la iglesia se reproduzca. ¿Qué es lo que hace una oveja? Se reproduce. Dirían nosotros, dan lana, pero no, por eso somos ovejas, porque nos tenemos que reproducir. No nomás damos lana, nos tenemos que reproducir, hermanos. Tenemos que reproducirnos. Amén. Entonces Moisés y Aarón se posaron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros les comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temas. Vean, hermanos, cómo Caleb y Josué tenían otro espíritu. Ellos tenían otra visión. Ellos miraban las cosas de otra manera. Ustedes y yo somos líderes, somos pueblo, y debemos de cambiar nuestra visión de cómo vemos las cosas. No solamente hay que ver las dificultades, sino ver las posibilidades y ver la mano de Jehová. Dejemos de ver gigantes. Hay que ver la mano de Jehová, hay que ver las promesas del Señor que ha dado a esta iglesia y a cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de ver, hermanos. Cambiemos nuestra mentalidad. Yo cierro este mensaje con eso. Ya, para no pasarme tanto. Pero hay que cambiar nuestra mentalidad. El propósito de este mensaje, hermanos, es de que cambiemos nuestra mentalidad y nos pongamos a trabajar, pongamos las manos por obra. Así como Caleb y Josué tuvieron otra visión, debemos de tener nosotros otra visión, no la del pueblo,
sino a la de nuestro líder, que es el pastor. Ir y predicar el evangelio, ir y traer almas, no para sacarles el dinero, para que reconozcan al Señor Jesucristo, para que oigan de un Señor que vino y murió por nosotros, por un Dios que se dio a sí mismo por nosotros. Es el propósito de la iglesia, es el propósito del Señor y es el propósito del pastor, de que esta iglesia se llene, no por vanagloria, no para decir que vamos a hacer la iglesia más grande de Santana. No, hermanos, no es vanagloria, es para que trabajemos juntos y para que las almas se salven. Debemos de tener amor por las almas, hermanos, amor por nuestra iglesia, amor por nuestros pastores. Yo amo mi iglesia, hermanos. De nuevo repito, no sé qué me está pasando, pero amo mi iglesia y estoy dispuesto a entregarme por ella. Así como el Señor se entregó por la iglesia, estoy dispuesto yo a dar de mi tiempo. Hoy me vine tempranito, la hermana también, dimos nuestro tiempo y estoy orgulloso de eso, hermanos, de que estoy dando mi vida por la iglesia. No literalmente, pero estoy dando mi tiempo. Así debemos de dar nuestro tiempo, hermanos, por la iglesia. Son 2 horas. 2 horas y ustedes ni se imaginan lo que el Señor hizo allá afuera. Fuimos y les predicamos ahí a un montonón de cholos ya viejos, de esos de bravos. Y fuimos y les predicamos. A mí me tocó el más bravo, un ateo. Me decía, era un argentino, me dijo, a ver, yo soy ateo y tengo estudio, me dijo, tengo estudio, tengo sabiduría bíblica y del mundo. ¿Quieres debatir conmigo? Digo, pues para las cuerdas son los trompos, a ver, échale. A ver, ¿por qué la ciencia dice que nosotros venimos de una explosión? Le dije, ok, si viene ahorita un talibán y truena aquí todo, ¿qué trae? ¿Orden o destrucción? ¿Vida o muerte? No, pues muerte. ¿Cómo una explosión en el universo puede traer vida? No, pero ¿qué? Entonces, ¿por qué Dios, yo lo iba acorralando, me dijo, ¿por qué Dios me dio una vida miserable y le hacía la cerveza? Le dije, no, Dios no te dio una vida miserable. Digo, tú eres miserable para tu familia. Prefieres tomarte una cerveza. Así le hablé, la hermana está de testigo, le hablé con autoridad. Le dije, tú eres el miserable. ¿Por qué? Porque tú prefieres tomarte una cerveza en vez de ir con tu familia y dársela de comer. Tú eres el miserable. No, pero que tampoco existe el diablo, pues no me interesa. Si no existe el diablo, tampoco existe Dios. Si no existe Dios, no existe el diablo. Pues piensa lo que tú quieras. Digo, pero eso sí, tú no creaste a Dios, Dios te creó a ti. Y así. Y él se apartó y yo me quedé ahí, y después con otro que así entendía. Debemos de predicar el evangelio, hermanos. Les platico porque Dios hace maravillas. Aunque sea ateo, nosotros debemos de dar la palabra. Mi palabra no las va a transformar a él, ni yo los voy a transformar a él. La palabra es la que transforma. Amén, hermanos. Amén. Pongamos sobre nuestros pies, vamos a hacer una oración corta.